Alberto, muchísimas gracias. Ahora sí vamos a continuar con la predicación. Vamos a ir a Filipenses 1. Hoy vamos a terminar el capítulo 1. El capítulo 1. Mientras buscamos Filipenses 1, hago el repaso de siempre. Podemos ver en Hechos 16 cómo esta iglesia es fundada. Podemos ver cómo el capítulo 1 se va dividiendo. Tenemos el saludo, la oración, la información que Pablo quiere que sepan. Quiero que sepan que el evangelio avanza y eso es una fuente de gozo. Pablo les muestra que Cristo es todo lo importante. Más allá de la vida, la muerte, Cristo es todo lo importante para Pablo. Y él ve que la muerte es ganancia cuando está en perspectiva de Cristo. Y la vida misma es un trabajo fructífero cuando está en perspectiva de Cristo. Y en este pasaje 1, 27 al 30 que vamos a leer hoy, va a hablar de que tenemos que vivir de una determinada manera. Pablo exhorta a los filipenses a vivir como ciudadanos del cielo, con un comportamiento digno del evangelio de Cristo. Desde acá hasta el 2:18 va a hablar de la actitud que tienen que tener los filipenses. Nosotros sabemos un chisme, no es un chisme, pero le podemos decir así. En el 4:2, Pablo nos va a contar que doña Evodia y doña Síntique están enfrentadas entre ellas. Y eso está afectando al resto de la iglesia. Y acá en el 1:27 al 30 nos va a enseñar cómo tenemos que tratar con las luchas externas. Pero luego Pablo va a volcar, para llegar ahí al 4, va a volcar hacia cómo tenemos que tratar con las luchas internas. Porque en algunas iglesias hay luchas internas, ustedes saben, pero no otras iglesias, a nosotros nunca nos va a pasar. Entonces, Pablo va a hablar 3 versículos de las luchas externas y luego va a volcar hacia las internas. Y la suma de todo eso es comportarse como ciudadano del cielo, es comportarse de manera digna del evangelio. Y ese es el vuelco que vamos a dar. De todos modos, por una cuestión para poder exponerlo mejor, lo vamos a leer y luego vamos a marcar 6 puntos. Son muchos, deberían ser entre 3 y 5, pero vamos a marcar 6. Vamos a leer del 1:27 al 30. Dice: solamente compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio. De ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes, y esto de Dios. Porque a ustedes se les ha concedido, por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. Y nosotros podemos dividir esto, y voy a hacer varias divisiones, pero comienza: compórtense, y dice de qué manera. ¿De qué manera hay que comportarse? De manera digna del evangelio de Cristo. Ahí podemos ver, hay que estar firmes, hay que estar luchando y hay que estar juntos, resistiendo y luchando unidos. Luego dice: de ninguna manera tengan miedo, porque no tener miedo es una doble señal. Para sus adversarios de la perdición, pero para ustedes de salvación. Y todo esto es de Dios. Y después dice que se nos concedió un privilegio. Ya lo vamos a desarrollar más. Pero dice: y el privilegio que recibieron no solo de creer en Él, sino de sufrir por Él. Y después dice que los filipenses están comenzando a tener el mismo conflicto que vieron en Pablo. ¿Sí? Ese es el resumen de este pasaje. Pero le vamos a decir, y vamos a ver, que este conflicto que dice el 30, dice: teniendo el mismo conflicto que vieron en mí, nos está reforzando esta idea de que Pablo no nos está dando un ejemplo de cómo ser un apóstol. Pablo nos está dando un ejemplo de cómo ser un cristiano, cómo ser un seguidor de Cristo. Entonces los filipenses tienen que oír y tienen que escuchar que Pablo le está diciendo: lo que ustedes vivieron, lo que están viviendo, ya lo vieron, me vieron vivirlo a mí. Y yo sé a quién he visto. Y él está siguiendo el ejemplo de Cristo. Entonces ver que Pablo nos da este ejemplo de cristianismo, no de apostolado. Porque muchas veces lo vemos así, no sé si ustedes también, pero yo tengo esa tentación de verlo a Pablo como apóstol de Cristo y no verlo como mi hermano en Cristo, que me está dando ejemplo de discipulado, de seguir a Cristo. Y de manera didáctica ahora, para
poder aprobar un poquito o poner en práctica algo de lo que estudiamos, vamos a ver 6 características o actitudes que manifiestan nuestra ciudadanía del cielo. 6 características o actitudes que tienen que ver con una vida digna del Evangelio de Cristo. Las 6 son activos, unidos, íntegros, valientes, privilegiados e imitadores. Son muchas, pero son fáciles. Activos, unidos, íntegros, valientes, privilegiados e imitadores. Y esta parte comienza diciendo que exhortando a los filipenses de que hagan frente a la oposición externa, que se comporten de una manera digna del Evangelio. Y el juego de palabras y la idea es que ellos tuvieran que recordar que son ciudadanos del cielo. Ellos son ciudadanos del cielo. Ellos, los filipenses, los habitantes de Filipos, son dignos ciudadanos romanos. Y Pablo dice, bueno, pero sean dignos ciudadanos del cielo. Ellos son un pueblo con mucha historia. Si pueden ver cómo se funda Filipos, es muy interesante la historia de ellos. Ellos tienen un pedigrí, podríamos decir. Ellos tienen chapa, podríamos decir también. Ellos son descendientes de grandes guerreros, de soldados que dieron su vida en el lugar, de conquistadores. Son descendientes de personas que tuvieron grandes batallas y victorias militares. Entonces ellos tienen esta dignidad en su mente. Ellos son ciudadanos romanos, pero además son de Filipos. Son ellos. Casi como nuestros correntinos. ¿Vieron que dice la República de Corrientes? Casi como los cordobeses también, que somos tan orgullosos de ser cordobeses. Pero los filipenses eran dignos ciudadanos romanos, dignos ciudadanos de Filipos. Ellos tenían en muy alta estima su ciudadanía y tenían su código de conducta. Y ellos entienden muy bien esto de pertenecer o comportarse de una manera digna a un tipo de código. Ellos, habiendo sido descendientes de tropas romanas, tenían recuerdos de grandeza militar, eran ciudadanos romanos y sabían las ventajas que les traía. Y ellos estaban orgullosos de ser parte del imperio más grande del momento, más importante y más poderoso. Pero Pablo les indica otra dignidad, la del Evangelio, la celestial. Y como ciudadanos romanos ellos tenían sus costumbres, tenían su idioma, tenían sus derechos, su manera de hablar, sus responsabilidades, sus privilegios. Pero Pablo le está diciendo, como ciudadano celestial tenés también estas cosas y tenés que vivir de esta manera. Entonces cuando esas dos ciudadanías chocaban, una tenía que prevalecer. Y la que Pablo desea que los filipenses hagan prevalecer es la ciudadanía del cielo. Pero para mostrarse como ciudadanos del cielo, con vidas dignas del Evangelio, debían comportarse de determinada manera. Y así es que vamos a leer de nuevo el 27. Dice, solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Y acá tenemos el primer punto de estas 6 características de alguien que vive de manera digna del Evangelio. Activos. Dice, estén firmes y estén luchando, o sea, estén activos. Una característica de una persona que vive conforme al Evangelio es que está activo. El ocio siempre ha sido malo. Nosotros podemos recordar por qué fue destruida Sodoma. Y ya lo he mencionado en otras prédicas, pero una de las cosas por las cuales Sodoma fue destruida por parte de Dios es por su ociosidad. Voy a leer rápido, Ezequiel 16, 49 al 50, pero dice, pues esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma, arrogancia, abundancia de pan y completa ociosidad tuvieron ella y sus hijas. No ayudaron al pobre ni al necesitado, se enorgullecieron y cometieron abominaciones delante de mí, y cuando lo vi, las hice desaparecer. Y Dios habla de Sodoma, y fíjense que menciona la inmoralidad sexual, pero dice, ellos fueron un pueblo ocioso. Vivir de una manera digna del Evangelio es contrario a vivir de una manera digna de cómo el mundo nos dice. ¿Vieron que dice abundancia de pan, abundancia de ocio? ¿No vivimos toda la vida tratando de alcanzar esa zanahoria? ¿Tener mucho pan y tener mucho tiempo libre? ¿No estamos entrenados desde chiquitos para decir, ¿y qué quiero en la vida? Quiero ganar plata. ¿Para qué? Para tener abundancia de pan y ocio. No lo va a decir así un niño de 5 años. Pero generalmente estamos entrenados para vivir de una manera que no es la cristiana. Y deseamos, al punto de que hemos establecido la jubilación, por ejemplo.
Es decir, la jubilación tendría que cobrar mucho para tener abundancia de pan y tendría que tener mucho tiempo libre, ocio, porque se lo merece. Y no es que eso esté mal, el problema es cuando nuestro corazón lo ama y pierde de vista todo lo demás. Esto lleva al orgullo, lleva a olvidarse de los demás, lleva a otras cosas. Y Pablo le dice, ustedes tienen que vivir de manera digna del Evangelio, estando firmes, estando luchando. No sean ociosos, estén activos. Y nosotros sabemos que conocer a Dios motiva al esfuerzo y lleva a la acción hacia sus propósitos. Si yo conozco a Dios, y yo lo estoy mirando y sé lo que quiere, ese conocimiento me lleva al esfuerzo, me motiva, estimula mi esfuerzo y me lleva a la acción, pero no hacia cualquier lado, sino hacia sus propósitos. Acompáñenme a Daniel 11:32. Daniel 11:32 es muy importante. Voy a leer luego una porción de Pink en un libro muy bueno que se llama Hacia el conocimiento de Dios. Es uno de los nombres que tiene ese libro. Es de Pink y se llama Hacia el conocimiento de Dios. Si lo pueden leer, es totalmente recomendable. Daniel 11:32 habla de un siervo de la injusticia, posiblemente del anticristo, pero dice, con halagos corromperá a los que obran inicuamente hacia el pacto. Pero, el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Yo la tengo memorizada en otra traducción, dice, el pueblo que conoce a su Dios, se me fue de la cabeza justo ahora, pero el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará, se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a su Dios se esfuerza y actúa. Por un lado, el hombre de corrupción va a hacer unas cosas, pero dice, aquí hay un contraste, el que conoce a Dios se va a esforzar y va a actuar, va a esforzarse y va a actuar. ¿Vieron que en la Biblia hay un montón de llamados a esforzarnos? Y vemos por otro lado que el ocio está como mal catalogado dentro de la Biblia. Pero nuestras vidas, en vez de tener esto como en mente todo el tiempo, al revés. Como cualquier parte de nuestra naturaleza caída, quiere lo que Dios no quiere y no quiere lo que Dios sí quiere. Pero vemos que conocer a Dios motiva el esfuerzo. El pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. La otra traducción dice, se esforzará y actuará. Entonces, cuando no hay esfuerzo, podemos hacer una conclusión casi lógica. ¿Por qué no hay esfuerzo? ¿Por qué? El pueblo no conoce a Dios. Si conoce a Dios, se esfuerza y actúa. Si no se esfuerza y actúa, ¿qué le pasa a ese pueblo? No conoce a Dios. Tenemos esta relación que tenemos que aprender de que el conocimiento de Dios lleva a la acción. Más allá de los libros que leamos, más allá de los seminarios, más allá de todo eso, el que conoce a su Dios se esfuerza y actúa. El que no lo conoce hace el camino de Sodoma, hacia la ociosidad. Hace el camino que Pablo quería que los filipenses no tomaran, hacia una vida indigna del Evangelio. Pink dice, en uno de los capítulos proféticos de Daniel leemos esto, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. En el contexto, esta afirmación se abre con más o pero, y se contrasta con la actividad del hombre despreciable del versículo 21, que pondrá la abominación desoladora, que corromperá mediante lisonjas y halagos a aquellos que han violado el pacto de Dios. Y dice esto Pink, esto demuestra que la acción iniciada por los que conocen a Dios es una reacción ante las tendencias anti-Dios que se ponen de manifiesto a su alrededor. Mientras su Dios está siendo desafiado, desoído, no pueden descansar. Sienten que tienen que hacer algo. La deshonra que se está haciendo al nombre de Dios los impulsa a la acción. En otras palabras, el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. ¿Por qué la iglesia no actúa a veces? Porque no conoce a Dios. No conoce a Dios. Pero carga su nombre, pero no le conoce. Entonces lleva una vida que no es de esfuerzo. Y obviamente nosotros estamos mirando a Pablo, mirando a los filipenses y decimos, filipenses, escuchen lo que Pablo les dice, escuchen al Espíritu Santo cómo le habla a ustedes. Vamos muchachos, esfuércense. Pero sabemos que esto está escrito para nosotros. ¿Somos un pueblo esforzado? ¿Qué hay que hacer para ser un pueblo esforzado? ¿Poner la alarma más temprano o hay que conocer más y mejor a Dios? Porque el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y es un esfuerzo por la causa de Cristo, no por las nuestras. Porque podemos ser reforzados. Nosotros hemos tenido la experiencia de vivir en una ciudad
de ascendencia bien piamontesa, que acá tenemos piamontesa, son muy trabajadores. Y trabajan mucho. Y teníamos en el grupo de jóvenes, incluso chicos que tenían 2 trabajos, que el que trabajaba de lunes a viernes se buscaba un trabajo para sábado y domingo, que el que trabajaba 8 horas se buscaba un trabajo otro de 4 horas, porque son trabajadores, son muy laboradores los piamonteses, muy laboradores, muy trabajadores. Pero era por la causa de ellos. Este esfuerzo del pueblo que conoce a Dios es por la causa de Cristo. El pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. No puede estar quieto, no puede estar ocioso, tiene que estar moviéndose. Entonces, primer punto era activos. Vamos al segundo punto de la gente que vive conforme a una vida digna del Evangelio. El segundo punto es unidos. Y les dice Pablo, unidos en un mismo espíritu, propósito, juntos por la fe. Lo dice ahí en el 27, en un mismo espíritu, luchando unánimes. Y da esta idea de unidad. ¿Podemos rescatar la idea de que uniformidad y unidad son cosas diferentes? La unidad en este sentido tiene que ver con objetivos en común, decir, bueno, vamos hacia allá. La uniformidad tiene que ver con ser iguales. Obviamente no somos iguales, ¿verdad? Y somos un cuerpo, así que menos mal que no somos todos miembros iguales, porque imagínate que todos seamos un páncreas. No solo no es muy agradable, sino que no sería muy útil que todos seamos un páncreas. Pero sí tenemos que estar unidos para vivir de manera digna del Evangelio. Activos, unidos. Y la unidad tiene que ver muchas veces con la lealtad a esta patria celestial. A veces les perdonamos todas a un compañero de trabajo, a un amigo, a un familiar, pero si es un hermano de la iglesia, minga le voy a perdonar. Y perdemos de vista la lealtad que le debemos a esta patria celestial. Y esa pérdida de lealtad se expresa en un comportamiento específico. Y al mismo tiempo, tener esta lealtad dentro del pueblo de Dios se expresa también en un comportamiento específico. Hay unidad, pero la unidad, ya Pablo nos está diciendo muchas veces de manera indirecta, que es necesaria la humildad. Hay humildad. Hay una búsqueda de la verdad que es más importante que la búsqueda de la victoria personal. La búsqueda de la verdad es más importante que la búsqueda de la victoria personal. Muchas veces, gran parte de los conflictos dentro de una iglesia tienen que ver con búsqueda de victorias personales y no con la búsqueda de la verdad, sea doctrinal o sea de hechos y circunstancias y situaciones. Entonces, cuando vemos esta victoria personal como más importante que lo que realmente pasa, la verdad, y lo que realmente debemos creer, no hay forma de tener unidad. Y ya hay lucha de honores, hay lucha de orgullos, hay lucha de poder, hay luchas que no son las luchas de la iglesia, no son la buena batalla, son un montón de batallas malas, no son la buena batalla. Tenemos que aprender como iglesia a buscar la verdad más que cualquier otra cosa. Eso nos va a unir, porque la verdad une. Es parte del amor. El amor se goza en la verdad, dice Pablo en 1 Corintios 13. Bueno, primer punto, activos. Segundo punto, unidos. Tercer punto, íntegros. ¿Por qué íntegros? Fíjense que en el 27 dice, ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, puede oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Íntegros, más allá de que Pablo estuviera presente o no estuviera presente, más allá de que lo vieran o no lo vieran, dice, ustedes tienen que comportarse así. Todos nosotros, casi todos nosotros, hemos hecho la primaria. Y siempre había uno que era re buena onda. Ahí viene la seña, viene la seña, viene la seña, ¿o no? Entonces nos sentábamos todos rápido. Algunos han sido muy buenos alumnos y no han vivido esto, pero los otros teníamos siempre alguno que hacía campana, y los que son maestros saben que siempre hay uno ahí parado. Ahí viene la seña, y termina el recreo y viene la seña y entra, y si queda más o menos algo de respeto en la sociedad nuestra, los chicos se sentaban, ya habían tirado los papeles, habían dado vuelta los bancos, ya habían hecho todo, pero venía la seña. Entonces aparecía una falsa integridad, sentaditos así. ¿Quién fue? Una falsa integridad. Se movía la integridad según quién te estaba viendo. Si te estaba viendo tu compañero, eras el más travieso de todos. Pero si te estaba viendo la maestra señorita, la señorita maestra, eras súper íntegro. Y te mostrabas correcto, con una conducta perfecta. No vaya a ser que te descubran que fuiste vos el que tiró el bollito de papel masticado. Entonces, dice, más allá de que yo los vea, compórtense de la manera correcta. Y tenemos que aprender que la moral es independiente del público. A veces nos comportamos de manera correcta en la iglesia.
Entonces nuestro vocabulario lo ponemos en modo, entre comillas, íntegro y no decimos malas palabras acá adentro o cuando nos reunimos entre nosotros. O a veces, por ejemplo, acá que obviamente ofrendamos y hay que mover plata, decir, bueno, hay que ser totalmente temeroso de Dios, hay que anotar todo, hay que ser totalmente temeroso de Dios con esto porque no es nuestro, es de Dios. Pero la integridad tiene que pegar en todas las áreas de la vida, impactar toda nuestra área de la vida, entonces hacer los negocios por fuera también de manera íntegra. Tener un vocabulario íntegro, ya sea quien nos ve o quien no, la moral es independiente del público y eso es integridad. Si me ven o no me ven, el comportamiento es el correcto. Pero estoy con los compañeros y ya es como que cambio, no quiero decir máscara o careta, pero cambio el programa, el switch, no sé, digo, bueno, ahora me comporto de esta manera. Pero ahora tengo otro público, me comporto de otra manera. Pero ahora está Pablo mirándonos. Vamos a orar, hermanos filipenses. Se fue Pablo. ¿Qué te pasa, vos? ¿Cómo era? Ya me olvidé el nombre de la señora. Pero mira lo que hizo tu hijo, mira lo que hizo. Más allá de que esté con ustedes o no esté con ustedes, compórtense de la manera correcta. Porque la moral es independiente del público y nuestra integridad debe ser igual y debe ser aplicable a cada área y en cada momento de nuestras vidas. Nuestro vocabulario, nuestras reacciones, nuestra manera de manejar. ¿Qué necesidad de ser el macho argento en el auto a veces? Yo lo voy a pasar. Paso yo, llegué primero, es mi lugar. A todos nos pasa. Y no estamos honrando a Dios con eso. Y empezar a ver cómo el Señor exige integridad de todo, más allá de quién nos ve o quién no. Es decir, cada cosa en mi vida tiene que ser íntegra. Entonces, primer punto activo, segundo punto unidos, tercer punto íntegros, cuarto punto valientes. Y esto llamó mucho mi atención de manera especial en este pasaje y vamos a leer Filipenses 1:28. Valientes, dice el 28. De ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes, y esto de Dios. Y dice, tienen que ser valientes, no tengan miedo de sus opositores. Ahí la palabra que se usaba, que usó Pablo, es a veces usada a lo que sienten los caballos antes de asustarse, ¿vieron? Que en las películas lo vimos nosotros, no hemos visto mucho eso en vivo, pero que los caballos están inquietos, si tienen miedo, algo pasa, hay un bicho, hay una víbora, están los indios, están los vaqueros, qué sé yo, pero... Dice, no tengan miedo, no se pongan así, no se desordenen, no tengan miedo de sus adversarios. Y dice que hay dos resultados, hay una doble señal, hay dos resultados de no dejarse intimidar. Señal de que sus adversarios van a ser destruidos, dice, es señal de perdición para ellos. Y por otro lado, señal de la salvación de ustedes. Comprobar la salvación de los filipenses. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los resultados de no dejarse intimidar? Comprobar de que realmente crees que Cristo es Rey y es victorioso. Y que el spoiler no es el spoiler de una película, sino que sabes la verdadera historia. Entonces no tendrías por qué tener miedo a los enemigos de tu Rey, porque tu Rey los destruyó, los destruirá y los seguirá destruyendo y los destruirá absolutamente por siempre. ¿Por qué les tendrías miedo? No tengas miedo, porque que vos no tengas miedo es señal de perdición de ellos. Es señal de que vos crees lo que decís que crees. Es señal de que vos crees lo que la Biblia dice. No les tengas miedo. No les tengas miedo. Y por otro lado, al perseverar a pesar de la oposición, comprobar la salvación de los filipenses. O sea, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque vas a demostrar que realmente crees que Cristo venció, vence y va a seguir venciendo y vencerá absolutamente. Y por otro lado, al creer esto, mostras que perseveras en la fe que decís creer. No tengas miedo de tus adversarios. Y hay dos señales, perdición para ellos, pero es señal de tu salvación. No tengas miedo. Pablo no está diciendo que hay que atacar a los opositores. Pablo está diciendo que hay que soportar la lucha. Pablo está diciendo que no hay que tener miedo. Pablo está diciendo que no hay que dejarse intimidar. Pablo está diciendo de que le podemos sacar provecho a la oposición. ¿Por qué le podemos sacar provecho a la oposición? De nuevo, comprobamos nuestra salvación y comprobamos que creemos lo que decimos creer. No tengamos miedo. Frente a los enemigos, nosotros los cristianos deberíamos responder de diferentes maneras. Esto es como un bosquejo para otra prédica, pero conducta ejemplar y amabilidad nos enseña en Romanos y en Pedro.
dejando en evidencia la maldad de los perseguidores y silenciarlos, nos enseña en Tito, y acercarlos a la fe, nos enseña 1 Pedro también. Frente a los enemigos, una conducta ejemplar, amabilidad, dejar en evidencia su maldad y acercarlos a la fe. Pero si nosotros saliéramos de las palabras de Pablo, que son iguales de valiosas, todo lo que está en la Biblia es igual de valioso, y nos vamos a las palabras de Jesús, Jesús les dijo a los suyos: no teman a los que matan al cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. No tengan miedo. Muchos de nosotros, frente a los ataques culturales que tenemos hoy, tenemos miedo, porque no creemos realmente en la victoria de nuestro Señor. No tengan miedo a hablar en contra de las cosas que están en contra de Dios. No tengan miedo, no tengamos miedo en hablar a favor de la vida, a favor del matrimonio heterosexual en un pacto de amor voluntario, a hablar de la honestidad, de la virtud. No tengamos miedo. ¿Le vamos a tener miedo a aquellos que solo pueden destruir el cuerpo? No les tengamos miedo, porque no teniendo miedo damos dos señales: una de que somos salvos y otra de que realmente creemos que nuestros enemigos están vencidos. No tengamos miedo. Es que me va a mirar mal, es que voy a perder mi trabajo. No pierdas tu alma. Perdé tu trabajo si hace falta. Perdé tus amigos, perdé tu familia, pero no pierdas tu alma, porque todo lo demás no dura para siempre. Tu alma sí. No le tengas miedo al que puede dañar tu cuerpo. Tenele miedo, teme a aquel que puede no solo hacer perecer solo el alma, sino también el cuerpo en el infierno. No tengas miedo de tus adversarios. A mí me confrontó esto. El tema de Facebook me pone loco a veces. El año pasado me escracharon públicamente, se prendieron un montón de personas por el tema del aborto. Este año casi de nuevo y hay que decir, bueno, bloqueo o no bloqueo. No tengas miedo, no tengas miedo. Dios te ha hecho valiente. No tengas miedo, porque para eso estás, para defender la verdad de Dios y darla a conocer. No tengas miedo. ¿Miedo de qué? ¿Miedo de quién? Si el Señor nos ha hecho inmortales, vamos a resucitar. ¿Miedo de qué? ¿Acaso no crees que realmente la victoria es suya? Ese es otro punto. Si no crees que la victoria es suya, no sé si puedes comprobar tu fe y tu salvación. No tengas miedo, sé valiente. Entonces, tenemos ya 4 puntos de los 6. Primero, activos. Segundo, unidos. Tercero, íntegros. Cuarto, valientes. Y vamos al quinto punto, privilegiados o bendecidos. Fíjense el 29, qué locura cómo lo expresa Pablo en el 29. Porque a ustedes se les ha concedido, por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. Y dice, se les ha concedido, y el lenguaje es más fuerte, se les ha regalado, se les ha dado la gracia, se les ha dado el privilegio, se les ha dado la bendición. ¿De qué? De creer y sufrir por Él. Pero Señor, en Navidad nosotros recibimos regalos. Y Señor, es como si vos me llamaras para bendecirme. Tu palabra dice que estás lleno de dones para tu pueblo. Y Señor, vos me regalás este privilegio de sufrir por vos. Señor, vamos a hablar cuál es el concepto correcto de regalo, de privilegio, de bendición, porque me parece que no estamos en el mismo canal. Es un privilegio sufrir por Cristo. Y dice, no solo les dio el privilegio de confiar en Él, de creer en Él, sino también que se les ha concedido, se les ha bendecido, se les ha privilegiado con sufrimiento por Él. Lo ha hecho así. Ya sabemos que no fue solo el caso de Cristo, sabemos que no solo fue el caso de Pablo, vemos que es el caso de los filipenses también. Y acá tenemos que hacernos una pregunta que nos venimos haciendo hace rato los domingos. ¿Quién define el cristianismo, nosotros o lo que estamos leyendo? Porque el cristianismo definido por la Biblia dice que tiene un privilegio el cristiano: creer en Cristo, confiar en Cristo para salvación y sufrir por Cristo. Y cuando yo redefino ese cristianismo, no estoy creyendo en el Cristo verdadero, y es un gran problema. Y tenemos que saber que el sufrimiento cristiano es visto como un privilegio, tiene que ser visto como un regalo. ¿Por qué? Acompáñenme a Romanos 5, 3 al 5. ¿Cómo podemos ver el sufrimiento cristiano?
el sufrimiento del cristiano por Cristo como un privilegio. Romanos 5, 3 al 5. Si nosotros pudiéramos ir al kiosco o ir a un árbol, treparnos a un árbol y así como sacamos una fruta, sacar resistencia, firmeza de carácter y seguridad más plena de nuestra salvación, ¿nos treparíamos a ese árbol? ¿Usted quiere un poco de firmeza en su carácter cristiano? ¿Usted quiere una fe más fuerte, más consistente, más sólida? ¿Usted quiere estar más seguro de su salvación? Tiene que subir a aquel árbol y tomar ese fruto. ¿Usted se subiría? Dice así Romanos 5, 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Eso es resistencia, perseverancia. Y la paciencia un carácter probado, es un carácter firme. Y el carácter probado, esperanza. Eso es seguridad más plena de salvación. Y dice el 5, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Dice, no te tenés que subir a un árbol, no te tenés que ir al kiosco y gastar plata para conseguir resistencia, firmeza de carácter y seguridad en tu salvación. ¿Sabes qué tenés que hacer? Gloriarte en tus tribulaciones por causa de Cristo y ver el sufrimiento como un privilegio. Sufro por Cristo y eso es un privilegio. Y ver que perseverando en la fe, a pesar del sufrimiento, podemos comprobar la salvación. ¿Por qué esto también es valioso? Porque al sufrir por causa de Cristo, el cristiano puede identificarse con Cristo. Sufre y aguanta por la misma razón. ¿Por qué sufrió Cristo? ¿Qué me podrían responder? ¿Por qué sufrió Cristo? ¿Sí? Y esa obediencia y ese amor conjugados, ¿qué produjeron? La salvación. Sufrir por Cristo es sufrir con Cristo, identificarnos con Él. En estas dos cosas juntas que dan como resultado la extensión del reino de Dios, la salvación de otros. Estamos llamados a lo mismo, lo sigo repitiendo, estamos llamados a continuar ese ministerio de Cristo, la extensión del reino de Dios. Entonces, si no sufrimos en este mundo, leímos una frase, no recuerdo de quién, cuando estudiábamos Juan, dice, si no sufrís, ¿por qué es? ¿Porque el mundo se parece más a Cristo o porque vos te pareces más al mundo? ¿El mundo se ha cristianizado y por eso no sufrís? ¿O vos te has mundanalizado y por eso no sufrís? No recuerdo de quién es la frase y era más o menos así. Pero ¿con quién nos identificamos? ¿A quién nos parecemos más? ¿Al mundo o a Cristo? Y hay un choque de cosmovisiones, hay un choque de maneras de entender la vida. La manera de Cristo versus la manera del mundo. Y no son iguales. Y cada vez en nuestra era, en nuestra época, en nuestro contexto, otras sociedades lo vivieron en otro momento, pero hoy Argentina está comenzando a tener ese choque de cosmovisiones. Y el mundo le tiene re clara su cosmovisión. Y los cristianos todavía se están preguntando si el sufrimiento puede venir de Dios o si Dios es un gran Walt Disney que los invita a su parque de atracciones. Los cristianos todavía no han entendido la profundidad de la cosmovisión cristiana y no tienen respuesta frente a los embates que llegan hoy. Y tenemos que pasar tiempo leyendo en lo individual, en lo público, juntos, separados, pero forjar, alimentar, conocer nuestra cosmovisión cristiana. No es que siempre ha prevalecido la iglesia frente a todos los ataques. Muchas veces la iglesia ha sido borrada de los lugares, muchísimas veces. Y que las puertas del Hades no prevalezcan con ella, quizá tiene más que ver con que vamos a resucitar de la tierra y no con que somos indestructibles. La iglesia es indestructible, la iglesia. Pero muchas veces el cristianismo ha sido desplazado de regiones, ha sido desplazado de lugares por gente que tuvo que irse o morir en ese lugar. Y en nuestro caso puede ser por no tener una cosmovisión cristiana clara. Y que el secularismo, el paganismo nos pase por arriba y nosotros tendremos que sufrir por causa mía o de Cristo. ¿Tendré que dedicarme más a la extensión del reino? Donde no reina Dios, ¿quién reina? Entonces, medio fácil la ecuación. Y tenemos que saber que sí está el riesgo. La iglesia no va a morir, la iglesia va a continuar. Pero existe el riesgo de que los países queden totalmente paganizados y muchas veces por falta de valentía de los cristianos.
por falta de conocimiento de su Dios. No se esfuerzan, no actúan. ¿Por qué? Porque no conocen a su Dios. Aquellos se esfuerzan, aquellos actúan. ¿Por qué? Porque conocen a su Dios. Conócelo, 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 dedícale tiempo, dedícale tus mejores años, tus mejores días. ¿Sabes cuáles son los mejores? Como dice Eclesiastés, hacé todo lo que te venga a la mano y hacelo bien, porque a donde vaya no hay esas cosas para hacer. Hoy es el tiempo de hacer estas cosas. No es algo para frizar en la heladera. No es algo para clavarle el visto y dejarlo después en la lista de cosas pendientes. Es algo para entender. Tenemos que entender que el sufrimiento está bien. No es que está mal. Ya voy a desarrollar un poco más esto, así no hacemos apología del ascetismo. Pero entender que en este choque de cosmovisiones, nosotros somos el choque, la fuerza de choque. Estamos en una guerra y en la guerra sufrimos. Entonces, por eso viene el sufrimiento. No pensamos lo mismo en muchas áreas cotidianas con respecto al mundo, con respecto a los derechos, con respecto a los privilegios, con respecto a las responsabilidades, con respecto a la sexualidad, con respecto al matrimonio, con respecto a la educación, con respecto al Estado. Dios define qué pensamos de cada cosa. No nosotros y mucho menos el mundo. Pero mientras no sea Dios, lo estamos haciendo nosotros y lo hacemos mamando todas esas ideas del mundo. Y Pablo había experimentado prisión, castigos físicos, miedo, depresión, agotamiento, frío, hambre. Pero todo este sufrimiento, ¿cómo lo vuelca Pablo? Me lleva a estar más seguro de mi salvación, a tener persistencia, resistencia y a tener un carácter más firme. ¿Se dan cuenta que Pablo capitaliza y aprovecha todo ese sufrimiento? ¿Se dan cuenta que Pablo lo ve como un privilegio porque lo hace un mejor cristiano? ¿Lo hace comprobar si lo que cree es verdad o no? ¿Por qué resiste Pablo? Porque tiene a Dios vivo adentro. ¿Y cómo sabe él que lo tiene? Porque aguanta todo esto y aprovecha el sufrimiento para comprobar si lo que él dice es verdad. Y no quiero leerlo, pero sabemos también en 2 Corintios 1 que habla del consuelo. Y yo pensé que hablaba del consuelo en cualquier situación. Pero cuando lo estuve estudiando el año pasado para la iglesia de Despeñaderos, vi que Pablo habla de un consuelo muy específico. Dios es consolador. Dios consuela a todos. Es verdad eso. Pero ese pasaje, 2 Corintios 1, tiene que ver con el consuelo de los que sufren por Cristo. Pablo, sufriendo por Cristo, ha sido consolado por Dios y eso le da la capacidad, la posibilidad de consolar a otros que también sufren por Cristo. ¿Cuántos fundadores de iglesia y misioneros no tienen nadie que los consuele? Porque son casos aislados y no hay nadie que haya experimentado el consuelo de Dios en un ministerio fuerte, difícil, complejo, solitario, lejano. Falta consolación porque faltan obreros. Pablo está hablando de esta consolación entre siervos de Cristo que sufren por Cristo y dice, así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Hermano, le dice lo de los Corintios, es hermosa, es muy larga, pero es hermosa. Estudiar en profundidad Corintios cambió mi vida en un montón de cosas. Dice, hermano, estamos sufriendo mucho, pero ¿saben qué? Sufrimos hasta acá de alto y Dios nos consuela hasta acá. Y por eso les podemos darle consuelo a ustedes que están sufriendo por Cristo. Y habla de este consuelo que es una experiencia cristiana que debería ser normal y creo que es casi una rareza hoy. Ser consolado en el ministerio por otro que está en el ministerio sufriendo por Cristo. Entonces vemos que más sufrimiento por Cristo es directamente proporcional a más experiencia de intimidad con Dios, quien es el que da consuelo. Además, más sufrimiento por Cristo, y volvemos a hacer memoria de cosas que dijimos recién, más sufrimiento por Cristo, más personas salvas y más personas consoladas al seguir los pasos del cristiano, extender el reino de Dios. Entonces, tenemos que aprender a leer las cosas como son y ver que Dios salva, y cuando salva a alguien, lo salva con el propósito de levantar más voces que anuncien su palabra de salvación. ¿Sí? Dios salva, pero ¿con qué propósito? Estaba solo en el cielo y dijo, no va a ser lo mismo si no viene acá mi amigo a estar conmigo. Dios salva, pero salva para que se multipliquen las voces que exclaman el Evangelio. Dios salva para que haya más voces que anuncien la palabra de salvación. Dios salva para tener más mensajeros. Esos mensajeros van a sufrir en este mundo porque son contrarios al mundo. Dios salva
y consuela a sus mensajeros cuando sufren por anunciar el Evangelio. ¿No te gustaría experimentarlo más a Dios? Sufrí más por Él. Vas a ver cómo se acerca en intimidad y te da un consuelo que no conocías hasta el momento. Pero estamos hablando de un sufrimiento por Cristo. No por nosotros, sino por Cristo. Y esto, de nuevo, no es para aplicar en otro contexto, no es para aplicar en otro tiempo, es para nosotros hoy. Hermanos, Córdoba tiene 1.700.000 habitantes. Es la segunda ciudad más grande de nuestro país. Tiene muy pocas iglesias donde se lea y entienda la Biblia. Anímese a pensar ya en fundar una iglesia en su barrio, en su casa. Anímese a ir a un pueblo a 1 hora de distancia, porque la mies es mucha y los obreros son ociosos. Y me tomo la atribución poética, la licencia poética. La mies es mucha. Salga. Seamos una iglesia que funde, no seamos 100, 200, 300, 500, seamos gente que sufre por Cristo y que se consuela al verse una vez al mes y decir, Señor, ¿qué te pasó? Señor, ayúdanos, consola a mi hermano, ¿qué te pasó este mes? Me pasó esto, bueno, el Señor a mí me consoló de esta manera, tomá y aprendé de mi consuelo, que me lo da el Señor para que te lo dé a vos, sufrí por Cristo, despertate, has sufrido demasiado por vos y tus propósitos, demasiado. Casi toda tu vida, vos y tus propósitos son la causa de tu sufrimiento. Sufrí por Cristo. Toma tu cruz cada día, seguiles, acompañales. Nunca vas a tener más intimidad con Él de otra manera. Sufrí por Cristo. Dedícate a la plantación, dedícate a la fundación, dedícate a visitar. No vayas a donde ya está todo armado para ver qué provecho puedes sacar aprovechando la plataforma logística de otra persona. Sí, en tal lado hay algo. ¿Saben cuántos templos están cerrando hoy en el interior? Porque no hay gente capaz de dejar medio domingo a la semana, bueno, obviamente la semana, medio día a la semana, medio domingo, todos los días hasta que algo pase en ese lugar. A 1 hora, a 2 horas, a 3 horas. ¿Dios no es digno de eso? ¿Acaso tu vida te la ha dado para que sea tuya? ¿Tu auto es tuyo? ¿Tu tiempo es tuyo? ¿Tus hijos son tuyos? ¿Tus padres son tuyos? Todo es de Cristo y todo debe ser para su gloria. En criollo, calentate por la comisión, calentate por la mies, sufrí por Cristo y recibí su consuelo. Hace falta, Dios es digno de esto. El que vive de manera digna del Evangelio es sufrido, Pero no dijimos sufrido cuando mencionamos los 6 puntos, dijimos privilegiado, porque es un privilegio sufrir por Cristo, al mismo nivel que creer en Cristo. Dios le ha dado el privilegio de creer en Cristo y de sufrir por Él. Y vemos a lo largo de la vida de Pablo cómo Dios se hace presente en su vida y lo capacita para perseverar. Nosotros hablábamos de los chicos de Despeñaderos ayer y decíamos, qué lindo, porque ver la obra de Dios en sus vidas nos consuela. Eso no es lo único que Dios está haciendo en el planeta, ni es lo único que puede hacer en el planeta. Tiene que haber muchos casos así, que al ver esas obras de Dios, uno fortalezca su fe. Pero tenemos que salir de este lugar y pensar en función a una cosmovisión cristiana. Cristo es todo. El vivir es Cristo, el morir es ganancia. Sufrí por Cristo, ya sufriste mucho por vos. Y nosotros sabemos que parte de nuestro propósito es ese, ¿no? ¿Se acuerdan 1 Pedro 2:9? Que Dios nos hizo un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido para posesión de Dios, para posesión suya, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, Él nos hizo todo eso, nos regaló todas esas bendiciones, nos dio todos esos títulos, hermosos los títulos, para que anuncien sus virtudes. Salimos de las tinieblas, Él nos arrancó, nos arrastró desde las tinieblas, nos puso en su luz para que anunciemos sus virtudes. Y sumemos lo que acabamos de leer, sin miedo, con valentía, con perseverancia, sufriendo. Es un privilegio. Sonreí, Dios te está permitiendo sufrir por Cristo, te estás identificando más con Él, lo estás conociendo mejor. Sonreí frente a ese sufrimiento. No seas asceta, sé cristiano. Sé cristiano. Pablo tiene una perspectiva muy particular del sufrimiento, que es la perspectiva cristiana que debemos nosotros adoptar. Y lo vemos acá en Filipenses 1. ¿Por qué estaba más preocupado Pablo? ¿Por su encarcelamiento o por el avance del Evangelio? Por el avance del Evangelio. Entonces no es que no sufría o decía no pasa nada, sino que quedaba opacado su sufrimiento
por ver el avance del Evangelio. Lo vimos del 1, 12, el 14. En el 18, más preocupado por la predicación de otros o por las intenciones que tenían malas contra él. ¿Qué le preocupaba más, su reputación o que los otros predicaran bien? Que los otros predicaran bien, estaba todo bien. Y él sufría los ataques contra su reputación. Y decía, no importa. Y estaba sufriendo físicamente, estaba sufriendo emocionalmente, socialmente. Y lo vemos en el 21. Más preocupado por su vida, por llegar al cielo o por extender el Evangelio, aunque eso sea sufrir en la tierra. Dice, yo veo el cielo y quiero ir al cielo. Pero si me quedo en la tierra puedo seguir extendiendo el reino de Dios, identificándome con Cristo y comprobando mi salvación. Y no sé qué hacer, porque quiero ir al cielo. Porque el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. Y creo que es mejor quedarme con ustedes para ver si los puedo bendecir más. Hermano, eso no es una cosmovisión normal, eso es sobrenatural. Decir, el cielo puede esperar. Quiero seguir identificándome con Cristo en la tierra, sufrir por su causa y hacerme cargo de esto. Y el último punto es este. ¿Se acuerdan? Imitadores. Vamos a revisar los puntos. Activos, unidos, íntegros, valientes, privilegiados. Y vemos ahora imitadores. Y leamos ahí el 30, leamos el 29 y el 30, Filipenses 1, 29 y 30. Sé que es una prédica pesada, pero por favor pídale al Señor que lo mantenga atento. Dice el 29, porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. Y lo que Pablo está diciendo, que ellos están viviendo algo que ya vieron que Pablo lo vivió. Los filipenses necesitan, para ser buenos cristianos, necesitan ver las cosas como Pablo las veía. Pablo vio el ejemplo de Cristo y lo estaba siguiendo, y Pablo deseaba que sus lectores, los filipenses, entendieran que esto es el cristianismo, seguir el ejemplo de Cristo. Habla del sufrimiento, pero no es un sufrimiento por lograr realización personal o por recibir un trato injusto en la sociedad. Habla de sufrimientos que aparecen cuando una persona se compromete con la extensión del reino de Dios, con la difusión del Evangelio, con la causa de Cristo. Y de nuevo, ¿para qué vino Cristo? Para salvar a muchos, a los que estaban perdidos. Entonces, ¿para qué nos deja Cristo en este mundo? Para continuar ese ministerio terrenal de Jesús, proclamar la verdad de Dios, incluyendo el Evangelio. No solo el Evangelio, la verdad de Dios es lo que tenemos que proclamar. Los principios cristianos hoy son ridiculizados y tenemos que proclamar la verdad de Dios con respecto al aborto, con respecto a la homosexualidad, con respecto al estatismo. Tenemos que proclamar la verdad de Dios contra el socialismo, contra cada cosa que hay que va en contra de Dios. Tenemos que proclamar la verdad de Dios, porque es una herramienta de evangelismo también. Y es nuestra función como sal. Lo que está mal, tenemos que conocer también la Biblia para poder identificar lo que está mal. La sexualidad, como sea, fuera de los principios de Dios, está mal. Y el cristiano es ridiculizado, y casi todo lo que es realmente cristiano genera conflicto entre el mundo y Dios. ¿Pero qué genera además de conflicto? Salvación. O conflicto o salvación. ¿Y de qué lado estamos? Nosotros tenemos que llamar a la gente a arrepentirse y creer. ¿Y de qué les llamamos a que se arrepientan? Arrepentite que vos cuando eras chiquito no le devolviste todo el vuelto a tu mamá cuando fuiste a hacer las compras. Arrepentite de tu homosexualidad. Arrepentite de ser pro aborto. Arrepentite de lo que estás diciendo y haciendo, de lo que estás votando, promoviendo. Arrepentite de tu pecado de hoy, de ahora. Tenemos que llamar a la gente al arrepentimiento y a la fe. La gente va a llegar destruida, pero la gente también llega destruyendo. Cada uno hace, como hablábamos el viernes, la obra de su padre, como dice en Juan 8. Le dice Jesús a los fariseos, ustedes son de vuestro padre el diablo y sus obras quieren hacer. Y saben por Juan 10, ¿qué quiere hacer el diablo? Robar, matar, destruir. ¿No estamos viendo lo que pasa en nuestro país? Llamemos al arrepentimiento y llamemos a la fe. Jesús comienza su ministerio en Marcos así, arrepiéntanse y crean. Está acusando de pecado y está dando la solución, la salvación. Y vemos que tenemos que proclamar la verdad de Dios, tenemos que llamar a todos los que podamos, tenemos que dar defensa de la fe, tenemos que explicar el Evangelio. Y vemos que también pasa en equipo, dice, teniendo el mismo conflicto que vivieron en mí,
Es un trabajo en equipo, pero no un equipo que siempre está junto, sino que un trabajo en equipo en que hay un ejemplo. Cristo nos dio ejemplo, dice Pedro, para seguir sus pisadas. Y Pablo está diciendo, lo que ustedes vieron en mí es lo que están viviendo ustedes. Es un equipo en este sentido de darnos ejemplo y continuar el ejemplo de otros. Y mirarlo a Cristo, y mirarlo a Pablo, y mirarlo a los filipenses, y que alguien nos pueda mirar a nosotros y decir, estoy siguiendo a Cristo con mi hermano que también le está siguiendo. Y ver que ellos, ver la importancia de dar y recibir ejemplo, ver que ellos vieron en Pablo, Pablo lo supo de Cristo, y ahora ellos son los que tienen los conflictos. Y Judas nos llama, ¿se acuerdan? Luchan ardientemente por la fe, dada una vez para siempre a los santos. No hay otra fe que el Señor traiga. Esta lucha incluso se da incluso dentro de las iglesias. Judas dice, tengo ganas de escribirles de la salvación tan linda que compartimos, pero por lo que pasa hoy, que ha entrado gente que convierte la gracia en libertinaje, que ha entrado gente que niega la soberanía y el señorío de Cristo dentro de la misma iglesia, por todo eso dice, luchen ardientemente por la fe que una vez para siempre ha sido dada a los santos. Hasta dentro de la misma iglesia tenemos que luchar y estar muy atentos, porque para eso el Señor nos dejó acá. Pero Señor, si hago todo esto voy a sufrir. Privilegio divino, sufrir por causa de Cristo. No le huyas más. No tomes tus puntos de tu manera de discutir, no la tomes de lo que aprendiste en el mundo. Fíjate cómo discutía Cristo, fíjate cómo discutía Pablo, y fíjate a dónde los llevó. No, es que yo hablo con tal persona hasta que me hace esta cara o hasta este punto. Fíjate lo que hacía Dios, fíjate lo que hacía Cristo, Dios encarnado. Fíjate cómo discutía él y hasta dónde. ¿Por qué creemos que los hombres lo mataron? ¿Porque era manso como una paloma? En ese sentido, no. Era manso frente al Padre. Y esa mansedumbre frente al Padre lo hizo ser una persona muy molesta socialmente, porque proclamaba la verdad de Dios. No solo el Evangelio. Adúlteros, arrepiéntanse. Ladrones, arrepiéntanse. Proclamaba la verdad de Dios. Y aquellos que compartimos la misma salvación, debemos defender la fe. Acompáñenme a Mateo 5, por favor. Tenemos que defender la fe. Tenemos que compartir el mismo conflicto con los filipenses, con Pablo, con Cristo. Y acompáñenme a Mateo 5. Vamos a leer algunas cosas de manera muy rápida. A Mateo 5. Dice, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia. ¿Nos acordamos de la charla de ayer? Por causa de la justicia. Pues de ellos es el reino de los cielos. Hago un paréntesis nomás. Justicia no es el juez diciendo está bien, está mal. Es rectitud moral. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Falsamente. No, que el pastor aquel es un ladrón, que es esto. Que sea falso ese testimonio. Es decir, mira, si te subí a aquel árbol hay bienaventuranzas. Te subirías al árbol. Y acá dice, bienaventurado si sos perseguido por causa de la justicia. Bienaventurado si te insultan, si te persiguen, si dicen cosas falsas contra vos por causa de Él. Tienen que ser falsas y tienen que ser por causa de Él. Dice el 12, regocíjense, alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande. Porque así persiguieron los profetas que fueron antes de ustedes. Regocijate, alegrate, estás sufriendo por Cristo y te estás identificando con Cristo y con los profetas del pasado. No con esos, y me animo a decir, los salames que ponen en su tarjeta. Oh, hola, soy el profeta, apóstol, arcángel, patriarca, todo esto. No, los profetas sufrieron y fueron perseguidos. Todos, incluyendo el más grande de ellos que fue Cristo. Todos. Dice, alegrate, regocijate. El mundo está diciendo, este ser es odiable, es detestable, es parecido a aquellos que matamos del pasado, los profetas de Dios. Alegrate cuando hablen en contra tuya falsamente y por causa de Cristo. Y recordá una cosa, el que se mete con la iglesia se mete con Cristo. Recordá Pablo camino a Damasco, esa luz, Pablo enceguecido. Pablo, ¿por qué me persigues? Y Jesús toma esa atribución personal
Y Pablo estaba persiguiendo la iglesia. Señor, ¿quién eres? Pablo, ¿por qué me persigues? Lo que Lucas nos está diciendo a través de este cuadro, inspirado por Dios, es que el que se mete con la iglesia se mete contra Cristo. No tengas miedo. Y sigue Mateo 5:13. Ustedes son la sal de la tierra, pero si se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Fíjense, esto también dice, no dice sean, no dice van a ser, ¿qué dice? Son. Hoy sos sal. La pregunta es si cumplís tu función, si tenés sabor o no. Si estás impidiendo que la sociedad se pudra, o si sos una sal que no sala, que no sirve, que es inútil. ¿Estás dispuesto a perder tu identidad de sal porque sos sal con tal de ganar comodidad terrenal? ¿O estás dispuesto a perder comodidad terrenal, social, para cumplir tu función? Que el mundo te escupa por causa de Cristo y no que Dios te vomite por causa de tu tibieza mundana. Y sigue. Ustedes son, de nuevo, son, no van a ser, son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Y estamos acá con respecto a la sal, función; con respecto a la luz, visibilidad. Ay, no, es que los cristianos tenemos que ser tan humildes que no nos tiene que ver nadie. Mentira, mala interpretación, mala exégesis. Sos luz, que te vean de tal manera que den gloria al Padre. Y el que no glorifica al Padre puede tener un problema personal que no lo glorificaría ni viendo a Cristo, y eso también pasó. Pero las obras de los cristianos tienen que ser vistas. Fundamos los orfanatos, fundamos los cementerios, hermano. Hace 100 años no teníamos cementerios nosotros, no nos podíamos casar. Nuestra sociedad no nos permitía casarnos por no ser católicos. Los evangélicos han hecho avances en la sociedad, en cada sociedad en donde han estado. Sufran por esos avances, vayan por esos avances, logremos esos avances, pero seamos visibles. No, que tu mano izquierda no tiene que saber, es otro tema ese. Sos luz, tenés que ser visto. Sos sal, tenés que ponerte y ponerte donde está feo y hacer lo posible para que no se siga poniendo más feo. ¿Estás dispuesto a perder tu identidad para ganar invisibilidad? Sos la luz. No, pero quiero ser invisible. Está mal. ¿O estás dispuesto a sacrificar tu comodidad social para mostrar a Cristo la salvación que Él ofrece y los mandamientos de su reino? Porque que vos seas sal y seas luz es una parte preevangelística de nuestra tarea. Y sigue ahí Mateo 5, vamos al 43 al 48, dice: ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos, oren por los que los persiguen, para que ustedes sean, y podemos traducirlo de otra manera, demuestren, comprueben que son hijos de su Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. 46. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Y no leemos más. Pero la pregunta es, ¿estás dispuesto a mostrar a tu Padre Celestial, a confirmar tu relación con Él y representarle mejor frente a este mundo, aunque tengas que sufrir por esto? Hay 6 actitudes en 3 versículos que tienen que ver con una persona que vive de manera digna del Evangelio de Cristo. Está activo, firme y luchando, está unido a otros, es íntegro, es valiente, es privilegiado y es imitador y deja ejemplo para que otros lo imiten. Él es digno de que vos tengas estas 6 características. Él lo merece, ¿sí? Él lo merece. Vamos a orar para finalizar.